Listo. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Carvajal, miembro activo de esta Tu Familia, Tu Casa, Tu Iglesia, el Natán, un regalo de Dios a las naciones. Hoy vamos a continuar con nuestra serie Más allá de la muerte. Estamos en el tema más extenso de la serie, que nos hemos detenido a dar varios temas o partes, que es la tribulación, la gran tribulación. Hoy vamos a ver la parte número 13, ya hemos visto 12, hoy vamos para la número 13. La serie tiene más capítulos, pero hablando solamente de la tribulación ya vamos en la número 13. Así que, como habíamos hablado la vez pasada, ya nos estamos acercando al final. Y hoy vamos a ver la guerra del Armagedón. Vimos el devocional pasado, pues los dos testigos del Apocalipsis, el antepasado los 144.000 y así. Y ya nos estamos acercando a la segunda venida de Cristo. Este tema de la batalla o guerra del Armagedón o batalla del Armagedón está unido, prácticamente ligado con la segunda venida de Cristo. Ojo, no el rapto ya pasó y eso ya lo vimos en un capítulo pasado, o sea, ya pasó en la serie, no ha pasado todavía, pero digo, en la serie ya lo vimos. Y estamos acercándonos cada vez más a la segunda venida de Cristo en cuanto a los temas, y también en la vida real ya pronto todas estas cosas acontecerán y sucederán. Por eso es que Dios nos permite predicar acerca de estos temas en estos devocionales de estudio. ¿Por qué? Porque los tiempos están cerca. Entonces es bueno que conozcamos los detalles sin tanto tecnicismo, pero sí de una manera muy profunda y concreta, lo que se está viniendo para nuestras vidas y para las vidas de los que quedarán acá. Después, ya cuando terminemos este serie completa, vamos a iniciar con otra serie que ya más adelante pues les indicaré de qué se trata. Pero hoy nos atañe la guerra del Armagedón. Muchos habremos escuchado quizás sobre la Tercera Guerra Mundial. ¿Será que la Tercera Guerra Mundial ya se va a desarrollar? La guerra de Ucrania, Dios santo, con Rusia está colocando el preámbulo para una Tercera Guerra Mundial, y pues no es así de pronto como nosotros pensamos que se desarrolla la Tercera Guerra Mundial. Para que se desarrolle una Tercera Guerra Mundial, todas las naciones tienen que estar inmiscuidas. Y hasta el momento realmente solamente hay dos naciones en guerra. Pues, digamos, lógicamente, pues aparte de los ataques que siempre se hacen hacia la nación de Israel y en el Medio Oriente y en la parte occidental, y vemos como oriental, como pues digamos que la trascendencia bíblica que se ha visto en el inicio de las guerras con Rusia, pues sí abre un preámbulo para el final de los tiempos. La guerra del Armagedón es algo de pronto diferente a lo que muchas personas han pensado. De pronto, incluso si de pronto has estudiado sobre esta batalla, normalmente se utilizan los tecnicismos de las naciones que se unen para desarrollar la guerra, quiénes se unen con quiénes, todo desarrollado con el dictador mundial que es el anticristo alrededor de él. Pero hoy vamos a ver la guerra del Armagedón desde una perspectiva un poco diferente, sino que para poder ampliar la gama más grande de este tema, vamos a entrar en otras partes de pronto de lo que significa esta guerra realmente para el mundo y para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si de pronto estás allí tomando nota, o si de pronto más adelante tomarás nota, vamos a colocar primeramente como título y vamos a ver la batalla del Armagedón, o la guerra del Armagedón. Entonces vamos a iniciar por ahí. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que sucede? En el final de los tiempos, cuando hemos visto ya en los temas del anticristo, va a llegar el punto donde se van a ir las naciones de la tierra, el G10, 5 naciones del Medio Oriente con el Occidente, y vamos a encontrar cómo con la alianza de muchas otras comisiones se van a ir en guerra en contra de la nación de Israel, que es el pueblo de Dios en ese momento, que está sufriendo una persecución impresionante
en los momentos de los 7 años de la gran tribulación, ¿cierto? Entonces hay persecución, las personas que no reciban la marca de la bestia pues serán degolladas, y esto pues lo hemos visto en otros temas. Ya acercándose al final, cuando ya es pronta la venida de nuestro Señor Jesucristo, se va a desatar una guerra de unas proporciones inimaginables, y que muy posiblemente es la guerra más corta que va a suceder, porque básicamente la batalla del Armagedón es entre Dios y los gobiernos humanos. O sea, la batalla del Armagedón es la guerra entre Dios y los gobiernos humanos, básicamente eso. Y de todas las personas que son partidarias y que están totalmente en contra de Dios porque se niegan a someterse a la autoridad de Dios, entonces serán sometidos a recibir el castigo de la ira y de Dios a través de la guerra del Armagedón, que básicamente es la última batalla que va a acabar con el gobierno del hombre y de las naciones. Hay una pequeña guerra después, que es en el milenio, que es una batalla después que no es esta, pero que es una rebelión final, pero no es una batalla mundial como esta. Entonces no vamos a confundir una batalla que hay en el final del milenio, que se lo vamos a ver después en otro tema, con esta que es la guerra del tiempo final de la gran tribulación, contra el hombre contra Dios. Entonces vamos a iniciar yendo al Salmo 2, del 2 al 5, donde vamos a ver cómo el gobierno del anticristo junto con las naciones se van en contra de la nación de Israel, de su pueblo, pero cómo Jesús los defiende y cómo Dios hace guerra en contra de todas las naciones de la tierra unidas a el gobierno totalitario y dictatorial del anticristo. Dice Salmos capítulo 2, versículo 2: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con ira. Vemos cómo desde hace tantos años, a través del salmista, ya se estaba proclamando cómo los reyes de la tierra querían conspirar en contra de Jehová, y cómo Dios desde el cielo se ríe y se burla de ellos diciendo: ay Dios, no, bueno, él no va a decir ay Dios porque él es Dios, pero va de pronto a decir: no saben de lo que hablan y no saben lo que les espera, por su necedad, por su terquedad. Y lo mismo este dictador mundial, el anticristo, no se imagina lo que realmente le espera, a pesar de que las escrituras y las profecías están. Pero bueno, sabemos que Satanás es un servidor finalmente de Dios, porque nadie y no hay Dios como Dios. Todo lo que sucede está controlado por Dios. Entonces, aunque llegamos a pensar que el enemigo tiene unas capacidades parecidas a Dios, no te lo creas, no te lo creas. Así él puede hacer muchas cosas, muchos milagros. Dios es soberano y hasta ellos se tienen que someter claramente a Dios. Entonces, o sea, las potestades de maldad de las regiones celestes, Satanás y todos los gobiernos y la jerarquía angelical demoníaca, todo se tiene que sujetar finalmente a Dios. Entonces, pues esta influencia que ejerce el anticristo en el mundo, en el momento de la tribulación, va a querer ejecutar una última guerra contra el pueblo y la nación de Israel. Pero vamos a ver que les va a ir muy mal, porque esta guerra va a ser tan corta, porque Dios los destruirá. En la sexta copa de ira, nosotros ya vimos las copas de ira, ahí vemos cómo se desarrolla, y ya lo vamos a ver a continuación, en la sexta copa de ira que se derrama sobre las naciones. Ahí es donde vamos a dar inicio a esta guerra, donde si el ser humano, dirigido por el anticristo y la ceguez por no ver y aceptar a Cristo, se quiere ir en contra de la nación de Israel en el final de los tiempos, porque recuerda que
en las 70 semanas de Daniel, que son los mismos 7 años de la de la tribulación y gran tribulación, ahí es el trato de Dios con el pueblo de Israel, porque la iglesia previamente ya fue sacada de aquí. Eso ya puedes irlo a ver en los otros capítulos que hemos visto, las otras partes de la serie que estamos viendo. Entonces mira que ya para estos tiempos el trato es directamente con la nación de Israel en la tribulación y las personas rebeldes que hayan quedado como pueblo gentil, es decir, que no son pueblo de Israel, pero que nunca quisieron adherirse a la iglesia. Es el trato para ellos. Entonces, principalmente con la nación de Israel va a haber una protección del Señor en cuanto a las personas que se van a querer refugiar en Cristo, con la predicación de los 144.000, con la exposición de los 2 testigos en las naciones de la tierra, y ese pueblo va a ser protegido, porque recuerda que hasta no va a descansar el anticristo hasta alcanzarlos y destruirlos. Como no van a tener la marca de la bestia, entonces ellos no van a poder comprar, no van a vender, no van a poder ir a un centro de salud, van a haber muchas cosas que se les va a dificultar a las personas que en la tribulación acepten a Cristo. Por cuanto han rechazado la marca de la bestia, van a recibir mucha tribulación, pero Cristo va a venir y le va a poner un tate quieto radicalmente en la guerra del Armagedón, a esa batalla y guerra que desarrolla el anticristo contra la nación de Israel. Prácticamente como que se levanta nuevamente ese espíritu incluso de Hitler, de anticristo que hubo en Hitler, para matar más de 6 millones de judíos. Va a ser ese mismo odio, pero intensificado en todas las naciones de la tierra, persiguiendo al pueblo de Israel por todo lugar. Entonces, vamos a ver otra evidencia en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 44 y 45, acerca del inicio de esta batalla del Armagedón. Dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo, ¿de cuáles reyes? Pues de los reyes que se juntan para hacerle batalla a la nación de Israel en la tribulación y a Dios. Entonces, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, y será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel es su interpretación. Entonces, imagínate, desde el libro de Daniel estaba ya profetizándose. ¿Te acuerdas con el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor? Lo que con esa estatua, que pues tú puedes entrarlo a ver claramente allí en el estudio del rey, cómo ya se profetizaba en el final de los tiempos la batalla en la cual las naciones se levantaban en contra de la nación y el pueblo de Dios, y cómo Dios los va a defender con mano dura, con vara de hierro. Entonces, esa es, en síntesis, esa es la guerra del Armagedón, la batalla entre el hombre y Dios, y cómo vence Dios al dictador mundial, anticristo, falso profeta, y a todos los que se levantaron en contra de Dios por su necedad. Bueno, para definir la palabra Armagedón, porque no le pusieron la batalla X o Y o el nombre que digamos se quiso escoger, vamos a ver una particularidad, y es que Armagedón se encuentra una sola vez en la Biblia, esa palabra una sola vez, y se escribe aparte de escribirse como suena Armagedón, también en el antiguo se escribe H-A-R raya Magedón, Har raya Magedón, ¿cierto? Y la vamos a encontrar únicamente en el libro de Apocalipsis, ¿cierto? Vamos a ver de una vez allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 12 al 16, cómo ya la revelación que le fue dada al apóstol Juan de parte del Señor empieza a desarrollar este tema de la guerra del Armagedón, la batalla del Armagedón, según la visión que se le dio a él. Recuerda que Apocalipsis, ¿qué significa? Correr la cortina. Es decir, que podemos ver
más allá de lo que es nuestros ojos normales, para poder ver un poco con los ojos espirituales. Entonces, vamos a ir ahí a Apocalipsis, capítulo 16, versículo 12 al 16, y allí vamos a encontrar el único lugar donde se nombra la palabra Armagedón y cómo inicia esta batalla final de los tiempos finales. Dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Ves? Entonces, los reyes del oriente, ¿cuáles son? Las naciones, entonces, donde se están uniendo para pasar a ver y desarrollar la batalla y la guerra. Bueno, las naciones puntuales por tiempo, porque si no duraría demasiado ya el video, pero quién se une con quién lo podemos encontrar fácilmente en un libro de estudio, incluso sobre los temas pues ya netamente políticos, de cómo se están uniendo las federaciones mundiales y las naciones para ir ajustando estos concilios entre ellas, que a la final se desarrollará en que todas van a ir en contra de la nación de Israel. Entonces, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. ¿Para qué? Mira que aquí da inicio a una profecía que ya se está cumpliendo. Es que el río Éufrates se tiene que secar. Que a muchas personas le parece imposible, esto no puede ser posible, es una alegoría bíblica. Pues déjame decirte que el río Éufrates ya se está secando. Y tú puedes encontrar incluso evidencias donde el río Éufrates en muchas partes ya se ha secado. Pero se va a tener que secar porque por allí se va a desarrollar el paso para dar inicio a esta profética guerra. ¿Ves? Entonces, ya en el momento, y como ya están cerca esos tiempos, pues ya se está secando el río, ya cuando se seque totalmente, ya igual podrás saber la gente que, y tú que de pronto si estás en la gran tribulación sabiendo que en un abrir y cerrar de ojos va a ser este evento. Entonces mira, para poner un lenguaje sencillo, se va a secar, van a pasar por allí, dicen los reyes de la tierra, es decir, los gobiernos que estén en ese momento para hacer guerra, ¿cierto? Del oriente, ¿cierto? Y dice, y vi salir el 13 de la boca del dragón y de la boca de la bestia, porque recuerda que en ese momento pues está reinando la bestia, el anticristo, y ya lo hemos visto en otros temas, que te marcas, la persona se tiene que marcar con el sello de la bestia, y que es el número pues imperfecto del hombre. Todo ese tema ya lo vimos. Te recomiendo que veas muy bien ese capítulo de la marca de la bestia 666, que ahí yo no te voy a hablar de cosas demoníacas o miedosas, sino bíblicamente, proféticamente lo que está escrito. Y vas a ver cómo en ese momento el que no adore a la bestia pues va a ser degollado, decapitado, etcétera. Entonces en ese momento está allí desarrollándose el gobierno del anticristo con esta bestia y del falso profeta, como dice acá. Entonces el apóstol Juan estaba viendo cómo de la boca del dragón y de la bestia y de la boca del mismo falso profeta en ese momento salían 3 espíritus inmundos a manera de ranas. O sea, estos espíritus parecían, especifican aquí como unas ranas, pero realmente ¿qué eran? Aquí lo dice el 14, son espíritus de demonios. Esos 3 son espíritus de demonios que hacen señales. Y esas señales son para ir a donde los reyes de la tierra, es decir, a los presidentes de las naciones en ese momento que se encuentren, Rusia, Alemania, en el Medio Oriente, los que estén en ese momento inmiscuidos para unirse en el G10. Y dice que van por toda la tierra y también por todo el mundo, porque van a ir por todo el mundo, por eso es una guerra mundial, que el paso es por el río Éufrates y en el Armagedón, que ya te voy a decir qué significa, y resulta que lo que quiere es reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, la bestia, el anticristo y el falso profeta, cada uno botaba esos demonios por su boca. Recuerda que cuando un profeta de Dios habla, ¿qué sale de su boca? Fuego. En este caso, como estos son engañadores, lo que sale de su boca es demonios con forma de ranas. Una imitación muy barata. Pero bueno, con esta clase de palabras que salen de su boca a través de la inspiración demoníaca, van a convencer a todos los presidentes que en ese momento y ministros que en ese momento estén a la cabeza
delegados de las naciones, oiga, vámonos en contra de la nación de Israel, ya es tiempo de ir a destruirla. Cuando están diciendo eso, están diciendo prácticamente vamos a ir en contra de Dios. Como en la antigüedad, como todo aquel que quería hacerle contra a la nación de Israel, estaba haciendo contra al pueblo de Dios. Entonces, en el final de los tiempos, en esta batalla del Armagedón, están yéndose en contra de Dios porque van a ir en contra del pueblo de la nación de Israel, que recuerda, y vuelvo y repito que es importante recalcarlo, en ese momento estará ejecutando su programa como nación de Israel. Entonces, hacen muchas señales y muchas mentiras y cosas engañosas, y con eso es que van a engañarlos y a convencerlos para que se les unan para ir a la guerra en contra de la nación de Israel. Pero les va a ir tan mal, les cuento. Vamos a verlo. He aquí, yo vengo como ladrón. Mira que este texto está escrito en rojo. Es el único que está escrito en rojo. El único. Ahí. Ahí lo puedes ver. Cuando está escrito en rojo, ¿qué significa? Que está hablando el Señor Jesucristo. Es la única parte donde tú vas a notar en estos textos que el Señor Jesucristo habla y dice, he aquí yo vengo. O sea, el Señor Jesucristo está diciendo, yo vengo como ladrón. O sea, en el momento que menos lo esperas. Y en el momento que menos lo espera ya, la nación de Israel, en el momento de la tribulación, en las personas no lo van a esperar, y cuando menos piensen, viene Jesucristo con nosotros, y que se tenga, porque se viene a armar la guerra del Armagedón, en contra de todas esas naciones que se están yendo a destruir a Israel. Ya no va a ser como Hitler, que mató 6 millones de judíos y eso se quedó así. Se vienen a ajustar cuentas, porque él ya vino primeramente como cordero, ahora en esta guerra viene como león, el león de la tribu de Judá, y viene con nosotros la iglesia a rescatar al pueblo de Israel. Entonces, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. En hebreo se llama Armagedón, es decir, que Dios viene, reúne al pueblo, a la nación, y vamos a ver ahora sí cómo es que ustedes pretenden, que quieren burlarse de Dios y no lo van a poder hacer. Quiero detenerme un momento en el texto 15, que ya lo leímos, que fue, ya vimos que es la única vez que está la palabra Armagedón aquí en la Biblia, pero deteniéndonos en el texto número 15 vamos a encontrar una particularidad bien impactante. Él dice que aquí yo vengo como ladrón, ¿cierto? Pero mira lo que dice, algo bien especial. Dice, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Por qué en el Apocalipsis se está hablando del Génesis? ¿Cómo así, Juancho, hermano Juan Carlos, que usted está diciendo que ahí están hablando del Génesis? ¿Dónde ustedes que han estudiado la palabra, o los que de pronto toman un video como estos por primera vez, que te recomiendo pues que veas toda la serie, igual al final voy a orar por ti? Pero yo sé que hasta en las películas de Semana Santa se ve. ¿Dónde puede estar escrito que las personas andan desnudo y sienten vergüenza por su desnudez? Si no es en otro lugar que en el Génesis, cuando Adán y Eva pecaron. Y recuerda que pues Eva fue engañada por la serpiente, entonces después Adán llegó allá y Eva lo convenció, comieron del fruto que Dios les había dicho que no comiesen, engañados porque les diría la serpiente que entonces conocerían el bien y el mal y serían como Dios. Entonces ya desde ahí el ser humano, a son de que le digan que va a ser como Dios, venga para acá, porque por eso te digo, aquí no hay dioses, ni somos nosotros dioses, ni dioses junior, ni mini dioses, ni nada. Nosotros somos, por la misericordia de Dios, éramos siervos que bramaban en el agua, en el desierto por agua, como que morían y vino Dios y nos dio de beber agua. Estábamos en el lodo cenagoso, en lo más inmundo, y de ahí nos rescató Dios.
y nos adoptó como sus hijos, nos injertó en el olivo, como olivo silvestre, nos hizo copartícipes con la nación incluso de Israel de las bendiciones. Pero de ahí a que nosotros nos pretendamos hacer dioses o mini dioses, mire lo que pasó. Y serán como Dios, les dijo la serpiente, y ellos, ay, sí, yo quiero ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Ay, pues, desde ahí el ser humano, y por eso se va a desatar. Mira, la guerra del Armagedón que estamos hablando hoy prácticamente representa la humanidad entera dividida en dos bandos, que siempre ha existido. Entonces ya vamos a mirar qué fue lo que pasó. Vamos por favor al Génesis, a ver de qué nos están hablando en el Apocalipsis. Recuerda que la Biblia es como un rompecabezas, y tú tienes que decir, esta ficha va acá, y esto va acá, y a veces no vamos a entender el rompecabezas, pero hay que ir armando y por lo menos, ay, aquí esta parte, aquí evidencia que esto es una ventana. Entonces, en la Biblia esto es una ventana porque ya lo vimos armado, y vamos siguiendo armando otra cosa. Entonces, por eso la Biblia, como no es de interpretación privada, debemos pedirle a Dios que nos dé la iluminación de lo que esté revelado y podamos entender sus escrituras, porque esto con humanidad no se puede entender. La teología y todos estos estudios sin el Espíritu Santo no son más que letra que no se va a entender nunca. Entonces mira, Génesis capítulo 3 versículo 7 al 24 yo lo voy a leer de corrido para que recordemos el momento y veamos que en el Apocalipsis está haciendo el Señor Jesucristo, porque está escrito en rojo, referencia al por qué acontece en el tiempo final esta guerra, porque ya venía el problema desde el principio. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto, pues porque les dio miedo, porque habían pecado comiendo del fruto que les dijeron que no comieran, ¿cierto? Perdón, que se me saltó aquí el texto. Entonces dice que se escondieron en los árboles. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ven, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Cómo así? Pues, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, luego, ¿quién te enseñó que tú estabas desnudo? ¿Quién te enseñó eso? Entonces, ¿has comido luego del árbol que te mandé que no comieras? Inmediatamente el hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera, pues, me dio y yo lo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, no, pues es que la serpiente me engañó y yo comí. Entonces ahí ya se empieza a desarrollar, vemos el pecado, por la desobediencia hacia una orden de Dios. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, ¿la serpiente quién es? Satanás. Entonces ahí empezó Dios dando maldición sobre Satanás, que al final de los tiempos viene tipificado en el anticristo. Y Jehová Dios le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Comienza el tema en el 15. Y pondré enemistad, ojo con este texto, y pondré enemistad entre ti y la mujer, o sea, entre Satanás y la mujer, y entre la semilla y la semilla suya, la simiente. Esta te herirá en la cabeza, refiriéndose a Satanás, pero tú le herirás en el calcañar, porque en ese momento, como se le hablaba a la mujer, representaba a Dios, pero ya ahora estaba despojada de las ropas y de la divinidad de Dios, de la bondad de Dios, de la iluminación de Dios. ¿Qué pasa aquí? Básicamente estaban diciendo, mira, tú, serpiente, vas a ser destruida. ¿Por qué? Porque serás aplastada, herida tu cabeza, que es al final de los tiempos cuando será destruido el anticristo, ¿cierto? Y el falso profeta y todos echados en el lago de fuego y azufre.
¿Mm? Y tú le herieras en el calcañar, haciendo alusión a la herida en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, donde vemos que el sacrificio de Cristo, aunque ellos pensaban que era el fin del Hijo de Dios, no era más que una herida, porque Él resucitó el tercer día, ¿cierto? Entonces, el conflicto entre Jesús y Satanás, representado en las naciones de la tierra, con el pecado de toda la humanidad, bajo la dirección del gobierno del anticristo. Entonces, a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Por eso es que desde ese momento inicia donde el hombre, normalmente varón, inicia como ese maltrato y sometimiento a la mujer de maneras terribles, donde la realidad es que nosotros somos cabeza de la mujer, pero la mujer es nuestra ayuda idónea y somos copartícipes los dos. Pero tú ves en todos los gobiernos mundiales cómo la mujer es totalmente pisoteada por el hombre, el ser humano. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que se te mandó diciendo no comerás de él, maldita será la tierra maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Es decir, ahora los varones debemos trabajar, ya no era como antes, que estaba todo ahí nomás a la mano, sino tú y yo como varones vamos a ir a llevar el sustento con el sudor de nuestra frente y nos va a costar. Espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Es decir, que eso no va a ser eterno, porque después yo sé que viene la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y otra vez volveremos a tener las ropas que tenía antes Adán y Eva. Ya te voy a decir cuáles eran esas ropas. Y llamó a Adán al nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y los vistió. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí Dios inició el primer sacrificio a favor incluso del ser humano, porque con sacrificio había salvación para taparles esa desnudez. ¿Cómo se vestía antiguamente el hombre y la mujer antes de pecar? ¿Cómo era el cuerpo? La luz radiante. Dios mismo los cubría. Dios mismo era las ropas de ellos, emblanquecidas. ¿Te acuerdas en la transfiguración el cuerpo de Jesús, que no podían ver sus ojos cuando se transfiguraron, todo eso? Esa luz blanca eran las vestiduras de Adán y Eva, que es la presencia de Dios en Adán y Eva. ¿Cómo pecaron? La presencia de Dios se apartó de ellos y quedaron con este cuerpo. ¡Wow! Estoy desnudo. Y así se tapaban, porque entró la vergüenza del pecado y ya se veían y trataron de taparse con higueras. Es decir, la presencia de Dios ya no estaba en Adán y Eva. Ya no estaba. Entonces, Dios hizo un sacrificio para tapar esa vergüenza del pecado con pieles, y fue donde inició el primer sacrificio. Y después culminamos con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que está en el primer capítulo de esta serie, que es el misterio revelado, plan de salvación, para que vayas y lo veas, cómo ese sacrificio como que nos vuelve a dar la oportunidad de algún día contar nuevamente con las vestiduras de Dios, con ese cuerpo transformado que nos va a dar. Maravilloso. Entonces le dijo Jehová a Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y toma también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado, hecho pues fuera al hombre, y puso al oriente el huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces vemos cómo luego de esto viene la historia de Caín y Abel, y vuelve la misma historia, dos bandos nuevamente. Entonces, ¿de qué se trata esto? De que las guerras inician desde ese momento. Caín y Abel pelea contra su hermano. Dios le pidió una ofrenda, y esto ya lo vimos en la gran ramera, que
Abel llevó la ofrenda que Dios dijo que llevara. Caín llevó lo que él quería. Es decir, Abel obedeciendo cómo era que Dios quería que se acercara a él. Y Caín queriendo de sus propios medios decir, así es que yo me acerco a Dios, es así. Ambos querían acercarse a Dios y agradar a Dios. La diferencia es que uno lo hacía a la manera que Dios decía y el otro a la manera que se le antojaba. Ese es el problema. Por eso las religiones y las guerras que vemos ahora, y los que se van en contra del pueblo de Israel, los que crucificaron a Cristo, todos dicen amar a Dios. El problema es que lo hacen a su manera y es donde está mal, y Dios hace guerra en contra de ellos porque así no son las cosas. Y así como le fue de mal a Caín, así le va de mal a las religiones y a todo aquel que quiera acercarse a Dios a su manera. Entonces en el final de... ¿qué tiene que ver esto ahora entonces con la guerra del Armagedón? Pues que esto es lo que está pasando y lo que va a pasar en la guerra del Armagedón. En el nombre de Dios, y convenciendo al anticristo a todas esas naciones, van a decir, es que es en el nombre de Dios que vamos a ir, y como él se autoproclama el Cristo o el Salvador, vamos a ir en contra de esos que tienen un falso Dios, es decir, el pueblo de Israel, engañándolos, cuando no saben que Israel es el que adora al verdadero Dios, como lo hacemos nosotros, y que queremos acercarnos a Dios de la manera que Él nos dice, que es ¿cuál? A través del Señor Jesucristo, de su sangre preciosa, por gracia y no por obras, trayendo salvación a nuestras vidas. Entonces imagínate que ese es el problema de la humanidad, y por eso se han desarrollado todas las guerras y por eso se van a seguir desarrollando. ¿Por quién quiere conseguir el poder para llegar a sus objetivos? Y todos dicen quieren amar a Dios, pero a su manera. Hasta los ateos, porque dicen pelear contra alguien que no existe. Entonces, ¿qué hacen peleando contra alguien que no existe? Es ilógico uno pelear con alguien que no existe. Entonces, a la final saben que están peleando con alguien que sí existe. Entonces, por eso te digo que Dios, todos a su manera, quieren dar esta pelea. Entonces, vamos a ver ahora quiénes van a intervenir en la guerra de Armagedón, ¿cierto? Digamos, como quiénes son, quién contra quién. Entonces, por un lado vamos a encontrar los ejércitos primeramente celestiales, que están comandados por nuestro Señor Jesucristo, que van a venir a enfrentar esta guerra, como te digo, de la más corta, ¿cierto? Y van a vencer a los enemigos, que son los gobiernos que se van a venir, como decir, del Medio Oriente, como decíamos, a través del lugar llamado Armagedón, que ya te voy a decir también qué significa, que es donde está el río Éufrates, el Valle del Meguido, y se va a iniciar allí como la guerra de una manera poética, en el mundo entero, desarrollándose todas esas calamidades que hemos visto en la sexta copa de ira. Entonces, vamos a leer en el libro de la Apocalipsis, ahora al 19, Apocalipsis capítulo 19, quién es contra quién y cómo es el asunto de el desarrollo de la guerra. Dice 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Es decir, viene nuestro comandante y jefe, nuestro Señor Jesucristo. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, tremendo. Ese es nuestro Jesús. Y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito, y ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido con una ropa teñida de sangre, porque es la representación de la salvación a través de su sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios, es decir, la palabra de Dios. Y los ejércitos celestiales, o sea que viene con ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y nosotros hacemos parte de los ejércitos también celestiales. Y de su boca sale una espada aguda, o sea, la iglesia, para herir con ella a las naciones. ¿Ves?
a herir a las naciones. Solo con la espada de su boca ya con eso hiere a las naciones. O sea, esta guerra es corta. Y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y mira qué hermoso esta parte. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro comandante que viene para reinar y aplastar al gobierno del anticristo y de todas las naciones que se quisieron ir en contra de él y de la nación de Israel en el tiempo de la tribulación. Amén. Entonces, tremendo. Y ahí saltémonos al 19. Y vi a la bestia, ahora la contraparte, por un lado Jesús y los gobiernos celestiales, y por otra parte vi a la bestia y a los reyes de la tierra. Ay, pobrecitos los gobiernos de aquí de la tierra, tratando de enfrentar a Dios, imagínate, pero bueno. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y su ejército. Entonces, ¿qué pueden hacer en contra, Dios santo, del Dios viviente y de los ejércitos celestiales? Absolutamente nada. Pero es que el ser humano es terco y insiste que es lo que ellos digan, hasta el punto de hacerle guerra al Dios viviente. Como seres humanos tenemos que, ¿verdad?, recapacitar. Continuemos. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego y azufre que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces, tremendo, porque con la sola espada de su boca ya acabó con todos, con su palabra, con su poder. Y a los que comandaban, los primeritos allá echados al lago de fuego y azufre. Entonces, tremendo porque es que está escrito. Yo la verdad no me explico si ya está escrito. Esto lo puede leer esta profecía la pueden leer los gobernantes de las naciones de la tierra. ¿Cómo pueden dejarse engañar si van a ser destruidos? Y está escrito, fuera que no hubiera advertencia. Pero esos gobernantes que van a caer, que van a morir también, con la espada de la boca que sale del Rey de Reyes, están siendo advertidos desde hace mucho tiempo. Pero no, allá van a irse con el anticristo, obedeciéndole, seducidos por las señales, a hacerle la guerra a Dios. Bueno, Ezequiel 39:7, rápidamente. Ezequiel 39:7 dice: y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar más mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. Entonces, mira, con la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la batalla del Armagedón, Él hará notorio su nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores, en medio de todo el pueblo de Israel que está en ese momento, porque recuerda que es el trato de Dios con el pueblo de Israel, pero lo está defendiendo. Y como el anticristo, y eso lo vimos en los capítulos del anticristo, profanó el templo, se sentó como Dios y dijo que era Cristo, y después sacrificó ahí un cerdo y profanó el templo. Pues aquí dice en Ezequiel, también profetizado desde hace tanto tiempo, de que nunca más dejaré profanar mi santo nombre, nunca más, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. Entonces vemos cómo entre quiénes es la batalla, pero quién gana a la final la batalla. ¿Listo? Se peleará la guerra del Armagedón en un lugar específico, ¿cierto?, de la tierra. O sea, ¿será ya solamente en el Medio Oriente? No. La batalla del Armagedón va a ser por todo el mundo, por toda la tierra. Vamos a verlo en Jeremías, ya profetizado de antemano. Jeremías, capítulo 25. Versículo 32 al 34.
Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. ¿Sí ven? Es de nación en nación, no en un solo lugar. Que inicia en el Armagedón, que es un lugar que ya les voy a decir cómo se llama ese lugar y dónde queda. Y yacerán los muertos de Jehová, y en aquel día desde un extremo de la tierra hasta otro, no se endecharán ni se recogerán, ni serán enterrados como estiércol, quedarán sobre la faz de la tierra. Aullad pastores y clamad revolcados en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos y caeréis como vaso precioso. Así como un vaso de esos delicadísimos que se rompen, ¡pa!, así se romperán. Mira lo tremendo como dicen que en la guerra habrá tantos muertos que nadie los va a enterrar. Nadie los va a enterrar. Van a quedar como si fueran abono de estiércol, como cuando le tira estiércol a las plantas para darles abono. Así quedarán esos cuerpos descomponiéndose. Entonces, tremendo el día del Señor. Ahora, Ezequiel rápidamente 39. Para comprobar que es en todo el mundo. Ezequiel 39:17. Libro de Ezequiel 39:17 en adelante dice: y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo, venid, reuníos de todas partes, a mi víctima que sacrificó para vosotros un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Porque aquí ya le estaba diciendo Dios a las aves, a las bestias, a todas esas aves carroñeras que se alistaran. Porque todos los cuerpos van a quedar ahí botados y no van a ser entregados. Y eso es un banquete, un sacrificio para los animales carroñeros y las fieras. Van a venir a comer sangre de reyes, de presidentes, de grandes ministros y de los mejores soldados que se rebelaron en contra de Dios. Ellos son los que se van a comer esos cuerpos. Dice el 18, comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra. O sea, de todos estos gobernantes, que se iban a rebelar en contra de Dios. Pues mire lo que les pasó. Los animales carroñeros terminaron comiéndose y bebiéndose esa sangre. De machos cabríos, de bueyes y de toros engordados y de toros en Basán. Comeréis grosura hasta saciaros y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. O sea, Dios mismo sacrificó esas víctimas y se las entregó a todas estas bestias y fieras. Y os saciaréis sobre mi mesa de caballos y de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor. Porque en aquel momento llegará el día de justicia del Señor. Para todos los que decían, es que Dios no hace nada. Dios no hace nada. Pidamos misericordia más bien. Porque el gran día se acerca del juicio. La palabra Armagedón en hebreo significa Jair Magidón y significa la montaña del Megido. La montaña del Megido. Y Megido es una ciudad que está ubicada en el territorio que antes, donde antes se habitaba la nación de Israel. ¿Cierto? Y la historia revela datos muy importantes de por qué puede ser ahí el inicio de la batalla del Armagedón, porque es que ahí sucedieron muchas batallas en el Valle del Megido hace mucho tiempo. Incluso encontramos registros en la Biblia de batallas decisivas para las guerras de las naciones de Israel. Por ejemplo, vamos a ir rápidamente al libro de Jueces para confirmarte. Mira, en Jueces capítulo 5, 19... Mira, dice, vinieron reyes y pelearon, entonces pelearon los reyes de Canaán en Tanac junto a las aguas del Megido, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Es decir, ahí vemos cómo se desarrolló una de las guerras. En Reyes, capítulo 9, vamos a encontrar otra, aunque son muchas más, pero pues por tiempo, pues solo para ver algunos ejemplos. En el libro de Segunda de Reyes, 9:27.
Dice, viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto y lo siguió Jehú, diciendo, herid también a este en el carro. Y le hicieron a la subida de Hur junto a Ibleam, y Ocosías huyó a Megiddo, pero murió allí en el Megiddo. Y también ahí mismo, pero entonces en el 23, Segunda de Reyes 23, otro ejemplo de este valle del Megiddo, 23-29. En aquellos días Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates, y salió contra el rey Josías, pero aquel así le vio y lo mató en el Megiddo. Y en el Megiddo hay una cantidad de capas, porque ahí cuando había una guerra, lo que hacían es como tapar con otra capa y como volver a reconstruir nuevamente el lugar. Y dicen que cuando quitan capa a capa y encuentran una cantidad de capas de cada guerra que iban reconstruyendo ahí en ese valle, en ese lugar. Entonces, digamos que eso significa, ¿cierto? Pero entonces Armagedón como tal no hace referencia a esa guerra como tal, de que solamente en ese lugar se va o lugar geográfico, ¿cierto? Del antiguo Megiddo se va a desarrollar la guerra, ¿no? Sino más bien es como a la situación mundial que se va a vivir en ese momento, lo que se le llama Armagedón, ¿cierto? A pesar que Armagedón pues significa eso, el valle, la montaña del Megiddo, pero realmente Armagedón da una trascendencia mucho más allá, es, ¿cómo te digo? A la maldad de los gobiernos al juntarse con el poder religioso y querer ir en contra de Dios mundialmente. Entonces, las potencias mundiales enfrentadas a Dios y Dios destruyendo a esas fortalezas mundiales. Eso es lo que realmente traduciría Armagedón, ya digamos para tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué sucederá realmente en la guerra del Armagedón como tal? Pues no sabemos cómo Dios va a usar su poder exactamente para destruirlo, porque hay muchas alegorías, pero puede ser con el mismo arsenal, porque vamos a ver algunos ejemplos bíblicos que se utilizaban antes, como llover fuego del cielo, como en las copas de ira, como se desarrolla terremotos, temblores, granizos, y con eso sé que pues van a morir todos aquellos que se van en contra del pueblo de Israel. Relámpagos, epidemias, todo esto. Mira, vean, vamos a ir a Job. Libro de Job 38:22. Job 38:22 nos da un ejemplo de cómo Dios normalmente ejecuta esta clase de defensa en guerra. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de la angustia? O sea que hay unos granizos reservados para ese tiempo de angustia, para esa guerra. Que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. ¿Ves? Entonces, ahí podemos ver, ahí hay un arsenal. Vamos a Ezequiel, ahí encontramos otra manera de cómo se va a utilizar el arsenal de Dios. En Ezequiel 38:19-22. Dice, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra, ¿cierto?, de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes y los vallados caerán, y todo muro caerá en tierra, o sea, temblores, terremotos. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor, la espada de cada cual será contra su hermano, ¿cierto? También entre ellos mismos se van a matar. Y yo litigaré contra él con pestilencia, con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre sus muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Entonces, ese es el arsenal ni más ni menos de nuestro Señor Jesucristo. A ver, ellos cómo se piensan o cómo se van a defender
con tremendos arsenales, ¿cierto? Habacuc, vamos a ver otro ejemplo. Habacuc 3:10 y 11. Te vieron y tuvieron temor los montes, pasó la inundación de las aguas, o sea que también va a haber inundación de aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos, y el sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron, y el resplandor de tu fulgente lanza. Tremendo, ¿cierto? Y se van a matar también entre sí, porque va a haber gran confusión, y entre ellos mismos se van a matar, aquí en la tierra, entre los soldados mismos de la tierra. Ahí lo acabamos de leer en Ezequiel 38, y también en Zacarías, mira lo que dice, 14:13. Zacarías 14:13. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará a cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. O sea que Dios los va a confundir, y entre ellos mismos se van a acabar. Entonces ahí vemos el panorama de cómo va a desarrollarse en Arsenal esa guerra en ese momento. Traerá de pronto el Armagedón el fin del mundo, que todo el mundo dice, no, es que la tercera guerra mundial, el Armagedón es el fin del mundo. No, pero pues vamos a analizar dónde está la confusión. Nuestro planeta no será destruido totalmente, porque cuando vemos en el milenio será reconstruido, y luego sí será vuelto a rehacer completamente, ya es para la Nueva Jerusalén, que eso va más adelante después del milenio. Pero sí va a sufrir un daño tremendo, pero la tierra siempre va a permanecer para siempre. Mira cómo dice, para comprobarlo, que no se va a acabar el mundo como todo el mundo dice en esa guerra. No, el mundo no se va a acabar en esa guerra. Salmos 37, Salmo 37, 29. Salmo 37, 29. Dice, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. O sea que la tierra está diseñada para siempre para nosotros, o sea, para todo aquel que Dios haya hecho justo a través de la redención de nuestro Señor Jesucristo, y en el pueblo de Israel a través de que Él viene por ellos en guerra. Entonces vemos cómo la tierra permanece para siempre, pues para que no haya lugar a duda. De pronto, otro ejemplo, Salmos, vamos a ir a Salmo 96, Salmo 96, para comprobar nuevamente. 10. Decide entre las naciones, Jehová reina, también afirmó el mundo y no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia, pero entonces no será destruido. Entonces Armagedón no hace alusión a destrucción total de la tierra ni nada de esas cosas. Entonces la tierra va a sobrevivir al Armagedón, ¿cierto? Y incluso vemos cómo las personas salían de la tierra del Armagedón, y recuerda que eran vistos por muchos, saliendo, todos los que salieron de la gran tribulación, ¿cierto? Ahí incluso en Apocalipsis, aunque ya lo hemos leído, pero bueno, para recordarlo rápidamente, capítulo 7, del 9 al 14, dice: después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y todos los ancianos y los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndole: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Es decir,
los salvos que salen de la gran tribulación del pueblo de Israel y de los que hayan aceptado a Cristo. Entonces, la tierra no va a ser destruida. Entonces, ¿por qué aparentemente la Biblia enseña que es el fin del mundo o que el Armagedón es el fin del mundo? Lo que pasa es que el mundo no hace referencia siempre a la tierra, sino al sistema de los gobernantes de la tierra, ¿cierto? O sea, a las personas que están en contra de Dios. Miremos Primera de Juan, bien importante. Primera de Juan 2:15-17. Primera de Juan 2:15-17. Está cargando acá. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, realmente aquí se está refiriendo claramente al fin, no de la tierra, sino al fin del mundo, es decir, de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y a la vanagloria. Si hablamos de eso, sí sería el fin del mundo de eso, porque Dios, Jesucristo, viene a terminar con eso, y en la guerra del Armagedón, todo aquel que quedó por ahí, chao. ¿Listo? Entonces, es para tener en cuenta eso. Entonces, ¿cuándo será la guerra del Armagedón? ¿En qué momento va a suceder? Ya para finalizar. Pues dice Mateo 24, 21, lo siguiente. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados. Es decir, aquí se refiere a los 7 años de la gran tribulación. Si no fueran acortados esos 7 años, si hubieran sido más, nadie hubiera sido salvo en esos 3 años y medio de gran tribulación. Nadie. Ninguno. Porque hubiera sido muy complicado. Y aún hasta los escogidos, los 144,000, podrían haber sido engañados. Pero por eso los tiempos se acortaron a causa de los escogidos. Entonces, y de los escogidos también para ser salvos. Dice, y entonces si alguno dijese, mirad, que ahí está Cristo, mirad, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales, prodigios, de tal manera que engañarán a mucho. Si fuese posible, engañarán incluso a los mismos escogidos. Así que si os dijesen, mirad, que está en el desierto, no salgáis, o que está en los aposentos, no le creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Por donde quiere que estuviera el cuerpo muerto, pues allí se juntarán las águilas. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna ya no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahí es donde se viene y se arma la guerra. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y con gran gloria. Y enviará a sus ángeles con voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo al otro. Entonces, del día, del momento, de la hora, nadie sabe, queridos amigos. Solamente Dios que está en el reino. Hay señales que ya pueden pues relatar en qué momento, y es al final de la gran tribulación, de la segunda parte de la 70 semana de Daniel. Pero recuerda que realmente esta guerra inicia, por ponerlo en un contexto mejor, desde el rapto. Porque desde el rapto ya viene Cristo por nosotros, su iglesia, nos saca de aquí, y ya ahí podemos decir que allí comienza realmente la batalla en contra de este mundo. Luego queda
Israel con las personas que hayan quedado aquí esos 7 años de gran tribulación, y Él vuelve con nosotros a rematar y a sacarlos a ellos. Entonces, prácticamente que la guerra sí podemos decir que inicia de una manera espiritual con el rapto, donde habrán 2 mujeres en un molino, el uno será tomada, ¿te acuerdas? Y seremos sacados. Entonces, recordemos, tengamos presente esa parte, y ya la guerra contundente se desarrollará en la segunda semana 70 de Daniel, cuando en la 6ª copa de ira viene Cristo en su caballo blanco con los ejércitos celestiales y con nosotros a dar la guerra más corta, donde van a ser vencidos todos estos gobernantes de la tierra, y el anticristo y el falso profeta serán apresados y echados al fuego del lago de azufre. Después ellos serán soltados de 1000 años. Te voy a hacer un preámbulo. Después de 1000 años serán soltados nuevamente. Entonces prepárate, porque Satanás será soltado. Él será encadenado, pero a los 1000 años será soltado. Después del milenio, que es una pequeña batalla al final del milenio, pero eso lo vamos a ver en otro tema más adelante. Pero esta es la guerra, la batalla del Armagedón, para que tengamos presente de una manera sencilla. Ahora, tu hermano que estás escuchando, tengamos en cuenta predicar el Evangelio, expandir el Evangelio. Tu persona que me estás viendo por primera vez, quiero decirte que realmente estas son palabras sinceras de Dios. Y si tú quieres pertenecer a los ejércitos de Cristo y dices, yo quiero dejar esta vida de pecado y realmente quiero entregar mi vida al Dios que predicas, Dios solo te dice 2 cosas. Cree en el Señor Jesucristo tú, y será salva toda tu casa. Acepta a Cristo en tu corazón, creyendo que Él es el Hijo de Dios, que vino aquí a la tierra a morir por ti y por mí, que murió en una cruz. Que estando Él en la cruz, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se despojó de sí mismo, no le interesó entregarse por ti y por mí, y murió. Fue enterrado en una tumba, no enterrado, sino puesto en una tumba. Y fue a lo más profundo de los infiernos. Allí arrebató las llaves de la vida y de la muerte y resucitó el 3er día, para decirte a ti y a mí que también no va a resucitar cuando nosotros de pronto muramos, o no sé si sea el rapto y nos lleve primero, pero la promesa es de resurrección. Si tú quieres que tu nombre no sea borrado del libro de la vida, que permanezca siempre, cierra tus ojos y dile a Cristo que entre a tu vida, a organizar tu vida, a enseñarte cómo vivir. Así tú y yo no sepamos cómo hacerlo, Él nos va a enseñar. ¿Quieres aceptar a Cristo? Confiésalo ahora con tu boca. Dile, déjame guiarte en esta oración, pero díselo con tus palabras. Dile, Señor Jesús, yo te acepto como mi único Señor y Salvador. Confieso que soy pecadora, que soy pecador, y reconozco mi pecado, pero hoy te pido, mi Dios Todopoderoso, que me perdones por la poderosa sangre de tu Hijo Jesucristo, y en el nombre de mi Señor Jesucristo te pido perdón, y a través de tu Espíritu Santo y precioso dile, te pido, Señor Jesús, que entres a mi corazón. Entra, Espíritu Santo, a mi corazón. Padre, Hijo y Espíritu Santo, entra a mi corazón, vive conmigo. No permitas que mi nombre sea borrado del libro de la vida, donde estaremos escritos todos los que hemos de estar contigo toda la eternidad. Y ayúdame a vivir eternamente contigo. Confiésale, no sé cómo hacer de ahora en adelante. Te pido que me guíes y me ayudes a salir adelante. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, tú que hiciste esta oración. Escríbelo en el cajón de comentarios. Búscanos, busca una iglesia de sana doctrina si estás en otra nación, y empieza a congregarte, a aprender más. Padre, ahora quiero orar por toda la iglesia, por nuestra pastora, por los pastores también de todas las iglesias de sana doctrina de todo el mundo, pidiéndote que sigamos expandiendo tu palabra, que lo hagamos con poder y de nuevo, y te damos gracias, Señor, porque tú eres el dador de nuestra vida y el que nos impulsa a hacer las cosas conforme a tu voluntad y a tu amor. Toda la gloria y honra ha sido y será siempre para ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos, dándote gracias. Amén y amén. Bueno, querida familia, querida iglesia, muchísimas gracias por acompañarme y regalarme estos minutos de más para terminar el tema. No olvides compartir también este tema, al igual que todos los devocionales que aquí se hacen de lunes a viernes a las 7 de la noche, excepto este que es en la mañana, los martes. Pero todos los devocionales son edificantes y de poder. Pues esto lo que pasa es que nos estamos enfocando en un tema de estudio, pero también es muy importante. Entonces, toda la palabra de Dios es importante y es útil para rearguir y enseñar nuestro corazón.
también si tú quieres visitarnos, estamos presencialmente, ¿te imaginas? Puedes te invitamos a nuestra maravillosa iglesia El Natán, ubicada aquí en Bogotá, Colombia. Estamos ubicados en la carrera 3A este, número 4322 Sur, aquí en el barrio La Victoria. Así que eres más que bienvenida y bienvenido aquí los domingos a las 9 de la mañana. Un viernes tenemos nuestra reunión de oración cada 15 días a las 7 de la noche aquí, presenciales, en tu iglesia. Y todos los días, exceptuando el sábado, de lunes a viernes, estamos en nuestras reuniones virtuales de devocional a las 7 de la noche y hoy martes en la mañana. Quedan guardadas para que tú sigas la secuencia también en YouTube. Entonces, muchísimas gracias. Te habló Juan Carlos Carvajal, miembro activo de esta Tu Iglesia, Tu Familia, Iglesia Cristiana El Natán, regalo de Dios a las naciones. Y personalmente también estoy como Juancho aconsejando, ando en las redes sociales donde también pues colocamos todo este material de edificación. Tenemos página también en Instagram de la iglesia. Puedes buscarnos en todas las redes sociales y decirnos si quieres venir a visitarnos a nuestra iglesia. Gracias y recuerda, tranquila, tranquilo, yo también, tranquilo, Juancho, todos tranquilos, porque Dios ha prometido estar contigo y conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y estamos en el año, el reposo, el descanso, que es en nuestro Señor Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. Gracias y bendiciones.